Él es Frodo, y antes de ser el guardián del anillo, fue un pequeño niño que perdió a su madre, motivo por el cual su padre lo deja 2 semanas a cargo de su hermano y su cuñada mientras él atiende unos asuntos de trabajo. Pero Mark no pasará los días triste y solo, podrá compartir con sus 2 primos, Connie y Thomas, o mejor dicho, Ricky Ricón, o quizás Kevin McAllister. No, en esta cinta vemos la versión malvada de Macaulay Culkin, Henry, un niño independiente, aventurero, ingenioso y psicópata. Pero no nos adelantemos, vayamos en orden. Antes de morir, la mamá de Mark le prometió que siempre estaría con él y que de una forma u otra ella regresaría para cuidarlo. Esto deja marcado al pequeño que vive su luto de forma silenciosa. Su padre lo deja en casa de sus tíos por 2 semanas mientras él resuelve asuntos de trabajo. Mark es muy bien acogido y rápidamente hace migas con su primo de la misma edad, Henry. Imagino que es época de vacaciones ya que todos los días se la pasan jugando. Henry le enseña a su primo sus lugares y escondites favoritos, su casa del árbol donde Mark casi cae, la fábrica abandonada donde los persigue el guardia, el puente con el perro agresivo que casi los muerde y el pozo sin tapa a un lado del cementerio. Empiezo a notar un patrón peligroso en los lugares que frecuenta Henry, y es que sin que nos lo digan, intuyo que el pequeño tiene una vida bastante libre y solitaria. Al parecer su padre trabaja mucho y su madre lo deja salir a jugar a donde él quiera, quizás porque gran parte de sus días se la pasa lamentándose la muerte de su hijo pequeño Richard, quien falleció ahogado en la tina cuando Susan lo descuidó un instante mientras lo bañaba, cosa que la llena de culpa. Mientras los 2 niños platican sobre el pozo, Henry incita a Mark a fumar, quien al verse retado acepta sabiendo que eso está mal. Henry hace un comentario bastante fuera de lugar sobre la madre de Mark, cosa que lo enfurece y advierte a su primo que no se pase de listo. Henry recula y le da una disculpa a su primo ofreciéndole nuevamente su amistad. Los 2 niños siguen jugando sin vigilancia adulta y Henry le enseña un último escondite a Mark, su propia cabaña, una choza donde el inquieto niño ha construido una enorme ballesta con la cual juegan a los cazadores, la presa, un gatito indefenso. Cuando ve las intenciones de Henry, Mark le implora que no le haga daño al gatito y que solo lo asuste. Su primo dispara y el tiro pasa a un lado del animalito. Mark se impresiona con lo veloz y potente del arma, mientras Henry solo exclama que aún hace falta ajustar la puntería. Justo esa noche, Mark despierta y ve a una mujer paseando por la casa con un enorme camisón blanco. Él está seguro que es su madre quien ha vuelto para estar con él, pero se da cuenta que es su tía Susan. Mark no aguanta más y se suelta a llorar en los brazos de la mujer, quien lo consuela con amor, pero sin que se den cuenta, Henry está observando todo y parece que no le gusta compartir a su madre. Al otro día vuelven a jugar con la ballesta, pero ahora Henry no falla y le asesta un tornillazo al perro del puente. Mark queda en shock, pero aún así ayuda a su primo a deshacerse del animal tirándolo al pozo. Aunque comienza a darse cuenta que su primo tiene conductas bastante preocupantes, Mark reacciona como cualquier niño asustado, se calla y sigue jugando con su primo, aunque lo peligroso de las maldades de Henry van en aumento. Nuevamente en su cabaña secreta le muestra a su primo su nueva creación, el señor Carretera, un muñeco humanoide. Aunque no da explicaciones, le pide a su primo que lo ayude a llevarlo a la orilla de la autopista, lo colocan sobre la barda y sin decir una palabra más, Henry arroja al muñeco a la carretera provocando un enorme accidente donde varias personas salen lesionadas. Mark está sorprendido, asustado y no sabe qué hacer, mientras que a Henry parece darle igual las consecuencias de sus actos, y en un diálogo bastante revelador, el malévolo Henry le dice a su primo que él ya no tiene miedo a nada, razón por la cual puede volar libre y sin consecuencias, unas palabras que reflejan el desapego que tiene Henry hacia los sentimientos y la integridad de las demás personas. Mark decide contar de una vez por todas la verdad sobre Henry, pero nuevamente el pequeño psicópata nos demuestra lo frío y calculador que es. Sabe que quien tiene las de perder es Mark. Si cuenta algo que contradiga la versión de Henry, sus padres le creerán a él y pensarán que Mark está inventando todo a consecuencia del trauma que le ha dejado la muerte de su madre.
Pero eso no es todo. Ambos niños comparten habitación y lo que al principio eran risa y diversión ahora es un enfrentamiento. Henry se da cuenta que Mark protege a su primita Connie de los maltratos de su hermano, así que decide usar esto a su favor, amenazando a Mark con acabar con su propia hermana si eso le causa dolor. Aquí ya está más que claro que Henry es un loco psicópata capaz de hacer cualquier cosa con tal de afectar a su ahora enemigo Mark, incluso si eso significa atacar a su propia hermana. Para asegurarse que Henry no le haga nada a Connie, Mark duerme al lado de la cama de su prima para cuidarla, pero Henry se adelanta y sale con ella en la mañana. Mark se entera que van al lago congelado y sale corriendo para alcanzarlos. Sin embargo, es muy tarde. Henry impulsa a su hermanita dando giros rápidos y suelta su mano para que salga volando sin control sobre la zona de hielo frágil. Connie se está ahogando y aunque Henry está frente a ella, claramente su intención no es salvarla, es solo hasta que llegan dos hombres con hachas para romper el hielo que logran rescatar a la pequeña. La niña va a dar al hospital, donde Susan nuevamente se siente culpable por lo que le pasó a su hija, y gracias a que se quedó cuidándola de noche, es que Henry no puede cumplir su objetivo de darla de baja. Pero en este punto, la madre del psicópata ya comienza a dudar de él, y es que Mark ya le había confesado a Susan lo que Henry había hecho en el lago congelado, y aunque la reacción de la mujer fue rechazar la idea de que su hijo es un loco que intentó desvivir a su hermana, empieza a atar cabos. La última artimaña de Henry es hacerle creer a Mark que ha puesto veneno en algún alimento de todos los que hay en la nevera. Mark, en su afán de proteger a la familia, comienza a deshacerse de todas las cosas en el triturador del lavabo, hasta que es sorprendido por sus tíos, quienes lo tachan de desquiciado y lo encierran en la habitación que era de Richard, el pequeño hijo de la familia que murió. Pero Susan finalmente desconfía de su hijo y al otro día, sin decirle, va hasta su cabaña secreta, cosa que como madre responsable tuvo que haber hecho desde el inicio. Pero por fin lo hace, y con solo ver esto ya debería ser señal suficiente para creer que su hijo está loco. Sin embargo, lo que desata las alarmas es un patito de hule que encuentra en la cabaña, el juguete que tenía Richard en la bañera y que misteriosamente desapareció después que se ahogó. Susan confronta a Henry pidiéndole explicaciones, y por primera vez en la película vemos al niño perder el control. Le grita a su madre diciéndole que ese patito era de él antes que de Richard. Se lo arrebata y corre para tirarlo en el pozo. Solo esto logra relajar a Henry de nuevo. Henry sabe que ha sido descubierto y solo le queda una cosa por hacer: acabar con su propia madre, no sin antes confesárselo a modo de amenaza a Mark. Esto lo saca de sus casillas y lo amenaza con unas tijeras. El tío llega y asustado reprende a su sobrino encerrándolo en el estudio, pero Mark sabe que Henry sí es capaz de cumplir su amenaza. Desde la ventana ve cómo Susan y Henry salen al bosque y, forzando la chapa, logra escapar para alcanzarlos. Susan confronta a su hijo y le pregunta si él fue quien ahogó a Richard mientras ella se descuidó, y sin titubear un poco, Henry confiesa. Cuando su madre lo enfrenta, él le dice que prefiere morir antes de ser encerrado y corre hasta el acantilado, pero todo es parte de su malévolo plan. Susan llega hasta Emboladero y no ve a Henry, quien sale de su escondite para empujar a su propia madre por el acantilado. Afortunadamente, logra sujetarse de unas piedras evitando su caída. Cuando está por rematarla con una enorme piedra, Mark llega al rescate, permitiendo a Susan escalar hasta la cima. La lucha contra su enemigo es feroz y ambos se desbordan por la orilla, pero ahora es Susan quien los sujeta a cada uno con una mano. ¡Oh, cruel destino que ha puesto a esta pobre madre en este escenario tan terrible! De un lado su sobrino, a quien acaba de acoger, y del otro a su hijo amado, de quien desconocía su oscura faceta. Nuevamente podemos ver la frialdad de Henry. Él se siente seguro de que su madre lo preferirá sobre su primo, mientras Mark le implora a su tía que no lo suelte. Imagina por un momento que estás en un escenario así. Solo puedes salvar a una persona, un amigo o un familiar a quien acabas de conocer, y del otro lado a tu hijo, hermano o padre de quien te acabas de enterar ha hecho cosas terribles. Incluso antes intentó acabar con tu propia vida. ¿A quién elegirías salvar? ¿Al recién conocido o a tu familiar de toda la vida que ahora sabes es un psicópata enfermo?
Pues Susan elige a Mark dejando caer con dolor a su propio hijo hasta el acantilado. Adiós, Henry, eso te pasa por maltratar animalitos. Al final, Mark regresa con su padre y reflexiona sobre lo que vivió. Si no has visto El Buen Hijo, te la recomiendo bastante. Es una cinta con todo el espíritu de los 90s. La música orquestal es muy distintiva de esa época. La historia es intrigante desde el inicio y sin duda, Elijah Wood y Macaulay Culkin se llevan la película. Ambos actúan de forma genial y ver a Kevin McAllister ahora como el villano de una película es simplemente increíble. En su momento, Macaulay era el niño maravilla del cine, un dulce actor que había conquistado el corazón del mundo con su interpretación en Home Alone o Mi pobre angelito para los cuates. Sin duda, verlo ahora como un maníaco psicópata impactó a todo el público. Actualmente la puedes ver en Star Plus. Y si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para que cada vez seamos más palomeros.